Bien, queridos hermanos, como bien ya hemos leído, estamos parados allí en Marcos capítulo 13, versículo 28 al 37. Seguimos batallando en esta preciosa serie, la serie del Evangelio según Marcos. Yo quisiera invitarlos una vez más, vamos a leer este pasaje de las Escrituras que tenemos por delante, allí una serie de versículos, 11 versículos que sin duda van a hablar a nuestras vidas, nos van a confrontar y nos van a preparar también, y yo creo que esa es la palabra clave hoy, una palabra que la voy a repetir mucho, el hecho de estar preparados, de estar vigilantes. Dice el versículo 28, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ese versículo 28, y permítanme hacer una pausa, ese verso 28 se ha usado de diversas formas y diversas maneras, tomando esa palabra higuera. Nosotros sabemos que ese árbol, esa planta puntualmente, tiene un valor simbólico en las Escrituras. Bueno, créanme que este no es el caso. Mucha gente, falsos maestros a lo largo de la historia, han usado tal vez este versículo para vaticinar, para decir cuándo ocurrirá este acontecimiento de la segunda venida de Cristo y hacen una serie de analogías y metáforas, etc. En nuestro pasaje esa no es la intención, hermanos, es simplemente esa higuera nos habla de una planta, no hay un simbolismo necesariamente en ese versículo 28, pero fíjense qué interesante, el Señor dice, aprended de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso está mostrándonos o nos está adelantando algo una estación que va a ocurrir. Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y ahí cierra el Señor esa porción de texto con una palabra tan particular que hoy vamos a hablar bastante de esa palabrita, velad. Llegamos, hermanos, al final del capítulo 13. Un capítulo, yo les adelantaba semanas atrás, que nos iba a dar mucho trabajo, uno de los capítulos tal vez más complejos que encontramos en este Evangelio y podríamos ir también en las Escrituras. Hoy lo que acabamos de leer es la conclusión, es el cierre que el Señor está haciendo de este famoso discurso del Monte de los Olivos que nosotros comenzamos a estudiar ya hace 4 domingos, hoy es el cuarto, 3 domingos atrás. Nosotros ya sabemos, hermano, no quisiera meterme en los detalles de lo que fuimos viendo semana tras semana. Sí es necesario que yo haga una especie de recuento del capítulo, así que yo quiero hacer una mirada rápida, panorámica, para llegar hasta el versículo 28. Nosotros ya sabemos que el Señor les dio a sus discípulos, al salir del templo, una especie de anuncio profético. O sea, el Señor profetizó delante de sus discípulos que el templo de Jerusalén y la ciudad misma serían completamente destruidos como parte del juicio de Dios que vendría sobre la nación de Israel. Eso ya lo hemos estudiado allí al principio. Vimos que ese juicio vendría por el rechazo que ellos hicieron de su Mesías, y eso es lo que genera los planteos o las preguntas que dan lugar a este frondoso discurso. En el verso 4 ellos dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Nosotros vimos también, comparábamos ese pasaje de este capítulo con el texto paralelo en el Evangelio de Mateo, donde está más amplia, más completa el planteo que ellos hacen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y se están refiriendo
a la destrucción de Jerusalén y del templo, pero ¿se acuerdan? Ellos en su mente unen otros eventos y tienen que ver qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. La primera pregunta tenía que ver con la destrucción de Jerusalén y el templo. Y las otras preguntas tienen que ver con la venida de Cristo y con el fin del mundo. Ellos suponían que esos eventos iban a ocurrir uno detrás del otro. Pero, como ya lo hemos visto, versículos 5 al 13, Jesús claramente les hace ver que no hay una secuencia continua, sino que hay un lapso de tiempo indefinido entre ese primer evento, que es la destrucción de Jerusalén, y los otros dos que van a ocurrir. Va a haber señales que no serán señales del fin, no serán eventos que sucederán en la historia y que van a adelantar la venida de Cristo. ¿Cuáles son esos eventos? Lo hemos visto: la aparición de falsos cristos, falsos profetas, conflictos bélicos aparentemente a gran escala, guerra, oirán de guerras y rumores de guerra, desastres naturales, versículo 8. Versículo 9 al 13, hemos visto la oposición a la predicación del Evangelio. Todos estos son cosas que van a estar sucediendo a lo largo de toda la era, decíamos, a lo largo de toda la historia del cristianismo, pero no serán señales del fin. Llegamos hasta el versículo 14 y vimos del 14 al 23, el Señor le responde la primera parte de la pregunta a los discípulos. ¿Se acuerdan cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosa? La destrucción de Jerusalén. Pero Él también le da instrucción, no solamente responde, sino que le da instrucciones. Cuando vean, dice, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, ¿qué dice? Los que estén en Judea huyan. Y ahí le da una serie de instrucciones acerca de huir. Si están en la ciudad, vayan a los montes. Si están en el campo, no vayan a la ciudad. El texto paralelo de Lucas, allí el Señor añade ciertos detalles que nos ayudan a entender mejor lo que Marcos está diciendo. Cuando vean a Jerusalén rodeada, sitiada de ejércitos, sepan entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes; los que están en medio de ella, váyanse; los que están en los campos, no vuelvan, no entren. Y nosotros ya hemos visto, ya sabemos, hermanos, que 40 años después, lamentablemente, esta generación vio el cumplimiento de estas cosas. Vimos que Israel sufre una tribulación, vamos a usar esa palabra, tremenda, terrible. La nación de Israel, muchos judíos fueron masacrados. Se cumple lo que el Señor le había dicho a sus discípulos, de que no quedó piedra sobre piedra que no sea derribada allí del templo. Todo tal como el Señor lo anunció, lo profetizó. Pero esa tribulación, ese sufrimiento, ese juicio, decíamos que no concluyó en el año 70, sino que se extendió a lo largo de la historia para esta nación, para este pueblo. ¿Por qué? Porque Lucas, en el texto paralelo, dice: caerán a filo de espada. ¿Se acuerdan? Serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada, será abatida por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y es ahí donde encajan los versículos 24 al 27, que vimos la semana pasada, donde Jesús aborda el tema, ahí sí, de su segunda venida y del fin del mundo. Primero aclara la destrucción de Jerusalén y del templo, y versículos 24 al 27 hace el abordaje de su segunda venida. Y eso es básicamente donde quedamos parados nosotros, y hoy vamos a continuar y vamos a hacer el cierre de este capítulo. Yo ya lo he dicho varias veces, hermanos, que este discurso que el Señor está dando de ninguna manera tiene la intención de llenar o de cubrir, ¿no es cierto?, la curiosidad que es natural, que es normal en nosotros por el futuro. Yo le he dicho muchas veces que la Biblia no fue escrita para hacer predicciones acerca del futuro, no está escrita para hacer futurología. Este tipo de porciones de las Escrituras, hermanos, sí nos ayudan a vivir el presente a la luz de las cosas que vendrán. Esa es la idea. Entonces estamos parados frente a una porción compleja que tiene que ver con eventos futuros, que tiene que ver con ese evento que marca la agenda del plan de redención o del cumplimiento del plan redentor de Dios. Y ese evento que resta por cumplirse es
el regreso de nuestro Señor. Entonces, a la luz de esa verdad, pasajes como esto tienen la intención de que nosotros vivamos el presente con esa mirada puesta en lo que va a ocurrir, pero que ahora, el aquí y el ahora, lo tomemos con total compromiso, con total seriedad. Y eso es lo que nosotros encontramos en los últimos versículos de este capítulo. Ya sabemos cuáles eran las preguntas, los planteos que dan origen a este discurso. La respuesta que el Señor les da, dijimos, son claras para la mente, y estos hombres entendieron claramente de lo que el Señor le estaba hablando cuando habló acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero ahora estos hombres tienen que ser advertidos, pero más que advertidos, el Señor los va a exhortar para que ellos no solamente se preparen para eso que va a acontecer y que ellos van a ser testigos, esa destrucción que vendrá sobre la ciudad, sino que ellos se preparen para lo que será su regreso, el segundo regreso de Cristo. Y la pregunta que nosotros podríamos hacer es, en alusión a lo que vienen haciendo estos hombres, ¿cuál será la señal de la segunda venida? Sabemos la señal o los eventos que preceden a la destrucción de Jerusalén. Bueno, ¿cuál será la señal de la segunda venida? Y lo que el Señor le dice en palabras simples, podríamos resumir todo con que la venida misma será la señal. No sé si se entiende. La señal de la segunda venida de Cristo será la venida misma, su regreso mismo, su segunda venida. Hay una serie de eventos que van a acompañar el regreso de nuestro Señor y lo vimos el domingo pasado, pero tan pronto como eso suceda, va a ocurrir su regreso. No es que va a haber un margen de tiempo frente a esas señales. ¿Se acuerdan lo que decíamos? El cielo, la tierra, la palabra habla de forma muy clara de una catástrofe, un cataclismo, podríamos decir, que va a ocurrir en el universo tal como nosotros lo conocemos ahora. ¿Y qué lapso habrá? No habrá lapso. O sea, será inmediata la llegada, la venida de nuestro Señor Jesucristo. No habrá tiempo para hacer absolutamente nada. Por eso la urgencia de estar preparados, la advertencia, estén preparados, porque el día y la hora, dice el Señor en nuestro texto, nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces, dicho todo esto, hermanos, yo quisiera que ustedes bosquejen, permítanme usar esa palabra, o armen en sus mentes, y si tienen para anotar, pueden anotarlo también. Vamos a dividir en dos porciones grandes e importantes esta porción de texto. En la primera parte o el primer principio tiene que ver con las exhortaciones que el Señor le está dando a estos hombres, a sus discípulos, a la luz de lo próximo. ¿Y qué es lo próximo? La destrucción de Jerusalén y del templo. Pero también en la segunda parte, Él va a exhortar a estos hombres y la realidad es que los exhorta a ellos y nos exhorta también a nosotros, 2000 años después, porque las exhortaciones que están contenidas en la segunda parte son para los discípulos y son para los cristianos a lo largo de toda la era, son para nosotros, para los cristianos de esta época, son para esta iglesia local, hermanos. Exhortaciones que tienen que ver con el regreso inminente del Señor. Entonces esos serían los dos puntos principales del sermón. Exhortaciones a la luz de lo que va a acontecer, destrucción de Jerusalén, y exhortaciones para ellos y para nosotros a la luz de lo que va a ocurrir y que es inminente, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer una aclaración importante. Yo quisiera que pongan su atención antes de desarrollar los puntos. Fíjense que el verso 29 en la Reina Valera dice: conoced que está cerca, que está a las puertas. Y hay que hacer una aclaración allí de suma importancia para comprender esa primer parte de texto, esa primera porción. Ese verbo está, no está precedido, en el idioma original, no está precedido por ningún pronombre, o sea, Él está cerca, no. Simplemente dice que cuando esas cosas comiencen a ocurrir, está cerca, entiendan, le está diciendo que está cerca. Y la pregunta que se han hecho los hombres, los estudiosos de la Escritura, a lo largo de la historia, a partir de que tenemos el canon bíblico en nuestras manos, es: ¿qué es lo que está cerca?
Es la gran pregunta. ¿Será la destrucción de Jerusalén o será la segunda venida? Bueno, yo no voy a polemizar acá, pero hay como dos vertientes de pensamiento. Por ejemplo, si nosotros miramos ciertas traducciones de la Escritura, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, ahí sí colocaron el pronombre Él está cerca, cosa que la Reina Valera no lo hace. Pero también otras traducciones de la Escritura usan ese mismo pronombre, como si Marcos o si el mismo Señor Jesucristo estuviera hablando de su segunda venida, ¿no es cierto? Y eso lo van a encontrar en muchas traducciones, salvo en la Reina Valera 60, o sea que en este ejemplo puntualmente podríamos decir que la Reina Valera 60 está ligada, digamos, a la traducción original, dejando en blanco ese pronombre, porque la realidad es que no lo hay. Y eso es lo que nos da lugar, hermanos, el texto original es lo que nos da lugar a pensar de que el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo inicialmente, puntualmente en esta porción de texto, que era el evento que iba a afectar a estos hombres de manera inmediata. Aquella gente a la que Él está hablando, ellos iban a participar de eso. Dice el verso 28, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, a ellos, los discípulos, conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Si nosotros arribamos de que está hablando necesariamente de su regreso, estamos hablando de un regreso en esa generación, no. Evidentemente, Él está hablando de lo que ellos iban a vivir en ese lapso de tiempo. Verso 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y allí, verso 35, saltamos, dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Otro énfasis, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Entonces hay un contraste en esas dos porciones que yo les mencionaba en cuanto a la destrucción de Jerusalén y la segunda venida. Hay claras indicaciones de qué cosa, de lo primero, es decir, que nosotros podemos afirmar que está cerca la destrucción de Jerusalén por la serie de eventos que se van a desencadenar a partir de que el Señor Jesucristo va a ser colgado allí en la cruz. Pero nadie puede dar precisión o decir que está próximo la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué el título de este sermón, hermanos? Durante 4 sermones venimos manteniendo el mismo título. Justamente el título es Escatología centrada en el Evangelio. Y la escatología centrada en el Evangelio, hermanos, es lo que debe llevarnos a nosotros a estar preparados frente a estos eventos que no sabemos, que nadie sabe cuándo van a ocurrir. Sabemos uno que ya sucedió, la destrucción de Jerusalén, pero estamos a la espera, al aguardo de un evento, por lo cual debemos estar alerta, debemos estar velando. El Señor lo está exhortando ahora a sus discípulos que lo están allí escuchando. Ellos son los que originalmente escucharon este discurso, esa fue la audiencia original. Él los exhorta a estar alerta en cuanto, en principio, a la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora sí desarrollemos el pasaje del verso, a partir del verso 28. Fíjense el verso 28 y el verso 29 dice, cuando veas que estas cosas, que suceden estas cosas, y la pregunta es ¿qué cosa? Cuando vean la abominación desoladora, podríamos decir, según el verso 14, cuando vean que esa abominación está puesta donde no debe estar, según Lucas 21, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan que su destrucción ha llegado. Conoced, dice nuestro pasaje, que está cerca, a las puertas. Esa información era necesaria porque ellos iban a estar vivos en ese momento. Dice el verso 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa expresión de cierto os digo, hermanos, yo creo que a ustedes les suena muy familiar porque el Señor la utiliza mucho en el relato que tenemos de los evangelios. Esa expresión es una declaración de Jesús
que tiene una certeza absoluta, hermanos. Repito, es una declaración que está haciendo nuestro Señor en este pasaje y en tantos otros, que nos hablan de algo determinante, algo que tiene certeza, algo que va a ocurrir. El Señor no habla de cosas insignificantes cuando dice de cierto os digo. Si alguno de los discípulos que estaba allí escuchando estas palabras, estas profecías, si alguno estaba en cierta incredulidad de que todas estas cosas sucedieran realmente, créanme que cuando el Señor habló con esta autoridad y les dijo de cierto os digo, en la mente de esos hombres no quedaron dudas, hermanos. En la mente de los hombres que estaban presenciando este discurso no quedaron dudas, porque el Señor está hablando con una certeza absoluta, total. Dice el verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ustedes se acuerdan? A los discípulos lo que los dejó en shock era que el templo sea destruido, que no quede piedra sobre piedra. A los discípulos les parecía algo increíble que suceda eso. El epicentro de toda la religión, de toda la vida, de toda la nación judía, todo giraba en torno al templo, y que eso sea destruido. Entonces ahora el Señor está llevando sus mentes a un nivel más, podríamos decir. Si a ustedes les parece extraño, si a ustedes les parece increíble que el templo sea destruido, ¿saben qué? El cielo y la tierra pasarán, es lo que le está diciendo el Señor. O sea, si a ustedes les parece algo sumamente asombroso, imposible de que ocurra, bueno, créanme que así como va a perecer Jerusalén, así como va a perecer el templo, el cielo y la tierra perecerán. El cielo y la tierra serán reducidos a nada. Y esa palabra, pasarán, indican, hermanos, que este universo físico, que tanto a estos hombres como a nosotros nos parece algo permanente, algo estable. Vos mirás los cielos, la tierra, la creación. O sea, a nuestra mente, a nuestros ojos, parece algo imposible de que perezca. El Señor está diciendo, en realidad es temporal. O sea, lo que tus ojos contemplan, el cielo y la tierra, es temporal. Llegará un momento, llegará un día, está diciéndole el Señor a estos hombres, en el futuro, donde el cielo y la tierra, tal como lo conocemos ahora, van a dejar de existir. O mejor dicho, y hablando tal vez más técnicamente, no es que van a dejar de existir, van a ser transformados para dar lugar, para dar paso a ¿qué cosa? A los cielos nuevos y la tierra nueva, de lo cual nos habla la palabra de Dios. Segunda de Pedro, lo leíamos semana pasada, 3:10 dice, pero el día del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo, vendrá como, dice Pedro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, serán reducidos a nada, dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Saltamos allí al verso 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la palabra de Dios, hermanos, la segunda venida y el fin del mundo son dos eventos coincidentes. Por eso les decía antes, no va a haber un margen para hacer algo, no. Cuando vean que sucedan las cosas que hay del versículo 24 al 27, es inminente el regreso del Señor. Lo que sucede después de la segunda venida de Cristo es cielo nuevo y tierra nueva, dice la Escritura. Algo que a nosotros nos parece, repito, tan firme, tan sólido, tan fuerte, tan grande, tan increíble como el cielo y la tierra, dice la Escritura, el cielo pasará, dejará de ser. ¿Y dónde está puesto el énfasis en ese versículo? En el final, fíjense cómo cierra allí el verso 31. Pero mis palabras no pasarán. Qué increíble, hermanos. El Señor está golpeando la mente de estos hombres. El templo, wow. El cielo y la tierra, wow. ¿Hay algo que no perezca? Sí, mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque las palabras de Cristo tienen un cimiento, podríamos decir, tienen un fundamento inalterable, inamovible. ¿Por qué? Porque son
las palabras del Dios encarnado. Es la misma palabra de Dios. Cristo, de hecho, Él es el verbo, Él es el logo, Él es la palabra de Dios. Jesús está enfatizando, hermanos, allí en ese versículo tan precioso, versículo 31, el Señor está enfatizando, está remarcando la inmutabilidad, repito, la inmutabilidad y veracidad de su palabra, la verdad eterna que significan sus palabras. Su palabra es eterna y es inmutable, así son sus enseñanzas, hermanos, así son sus promesas. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y esa palabra, hermanos, es segura. ¿Por qué es segura la palabra de Cristo? Porque Dios es eterno, dice la Escritura, porque Dios es veraz, porque Él es fiel, Él no es como nosotros. Su palabra no es como la nuestra. Nuestra palabra a veces cambia. Nuestra palabra sufre distorsión, pero Dios es veraz, Dios es fiel. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer, hermano. Entonces, cuando Dios dice, esto va a suceder, podés estar total y absolutamente seguro, convencido de que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces, mis palabras, dice el Señor, no van a dejar de ser. Mis palabras no van a perecer. Es lo único que va a permanecer. Así que no solo Jerusalén y el templo serán destruidos, hermano, tal como Jesús lo predijo, sino que Jesús está diciendo ahora que todo el universo va a experimentar una especie de catástrofe cuando Él regrese en gloria. Lo que conocemos ahora será destruido para pasar a lo nuevo. El domingo pasado decíamos que la primera venida de Cristo debía ponernos a temblar. ¿Ustedes se acuerdan? Al final debemos temblar, decíamos. ¿Por qué? Porque se cumplió. Todas las profecías que anunciaron semejante evento se cumplieron. Sucedieron, hermanos. Las profecías sobre Israel, nosotros hoy, en este punto de la historia donde nos encontramos, miramos para atrás y vemos que sucedieron. Las profecías que se dieron en cuanto a esta nación ocurrieron. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los judíos fueron castigados, los judíos fueron enviados a todas las naciones. Jerusalén fue abatida por los gentiles, decíamos la semana pasada. El tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio, el glorioso mensaje del evangelio abierto para el mundo no judío, por ejemplo, para nosotros, eso se cumplió, eso ocurrió, eso está sucediendo, decíamos. ¿Y todo eso qué nos demuestra? Yo te pregunto, con todos los 4 sermones ya que tenemos encima, todo eso nos demuestra la inmutabilidad y la veracidad de la palabra de Dios, hermanos, de la palabra de Cristo, razón por la cual nosotros podemos estar seguros, total y absolutamente seguros de que se cumplirá todos y cada uno de los anuncios y los detalles de su segunda venida, del evento glorioso que nosotros estamos esperando. ¿Y por qué podemos estar seguros, hermanos? ¿Por qué? Podríamos dar definiciones muy técnicas, ¿no? Muy teológicas. Podemos estar seguros porque el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, el Señor lo dijo, no pasará. ¿Y eso cómo impacta tu vida? ¿Cómo impacta a esta iglesia local? ¿Cómo impacta a vos en el plano más íntimo, en el plano más personal? ¿Cómo nos impacta de manera corporativa, hermano? Nosotros los creyentes podemos y debemos confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es eterna, estamos viendo. La palabra de Dios no cambia. ¿A diferencia de qué? A diferencia del mundo físico en el que vos te encontrás. A diferencia de este universo en el cual vivimos, que si vos pensabas que iba a ser eterno, que iba a ser irrompible, bueno, hoy aprendemos por la palabra de Dios que es temporal, que es mutable, porque cuando Cristo regrese va a mutar, va a cambiar. Por eso decíamos, no sería técnicamente correcto decir va a dejar de existir. No, va a ser transformado para pasar a lo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, decíamos. Todo lo que vemos es mutable, menos la palabra de Dios. Las promesas y las enseñanzas de Jesús, la palabra de Cristo contenida en las páginas de la Biblia, eso no muta, hermanos. Y por alguna razón providencial, el Señor viene sosteniendo su palabra y manteniéndola vigente.
Entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes? Confiemos en la palabra de Dios. Este pasaje, esta porción de texto, donde el Señor está hablándole a estos hombres de la inminente destrucción de Jerusalén, en este caso, debe llevarnos a nosotros, 2000 años después, a reevaluar cuáles son nuestras prioridades. Si vos estás parado frente al versículo 31, vos tenés que evaluar cuáles son tus prioridades, en qué estás invirtiendo tu vida. ¿Por qué? Porque todo es temporal, menos la palabra de Dios. Y yo te desafío a que vos me digas, a ver, decime algo fuera de la Escritura que sea eterno. Bueno, nuestras almas, podríamos decir, pero contemplando todo lo que vemos, lo que vivimos, este mundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están tus prioridades? En lugar de invertir nuestras vidas en cosas temporales, en cosas que van a perecer, nosotros debemos concentrarnos en lo eterno. Vos sos un hombre sabio, sos una mujer sabia, sos un niño sabio, un joven sabio, si vos encauzás tu vida por aquello que es eterno, y lo que es eterno y nunca va a perecer es la misma palabra de Dios. Eso es lo único duradero, la palabra de Dios y su reino. Repito, la palabra de Dios y su reino va a ser eterno. Este pasaje, hermano, nos lleva también a observar el mundo en el que nosotros estamos, un mundo lleno de incertidumbre, un mundo lleno de duda, típico del mundo caído en el que nos encontramos. La promesa de que las palabras de Jesús no pasarán, a mí me da una base firme, hermano, para mi esperanza y mi seguridad. O sea, te da una base firme sobre la cual apoyarte, vivir en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de dudas, de opiniones, un mundo lleno de opiniones. Esta porción de la Escritura, hermano, resalta la importancia de comprometerme con la verdad de las Escrituras, de comprometerme con la palabra de Dios. No solo de una forma como creencia, sí, yo creo. ¿Por qué crees en la palabra de Dios? Sí, porque en el caso de los niños, sí, porque mis padres me enseñaron, o porque mis padres me enseñan. ¿O por qué crees? Y porque yo voy a la iglesia y el pastor dice que la Biblia es la palabra de Dios. No. Pasajes de esta naturaleza te llevan a un compromiso mayor, o debieran hacer eso, en un compromiso en nivel práctico, no solamente intelectual, que afecta a tu vida. ¿Por qué? Porque si la palabra de Cristo no pasará, no va a perecer, va a permanecer eternamente y para siempre, eso debe ser lo que dirige y gobierna tus acciones y tus decisiones. Repito, tus decisiones. Fíjate, hoy vamos a hablar de este concepto de la vida cristiana y lo transversal que es, en este caso, la palabra de Dios. Pero ahora lo vamos a ver eso en relación a la segunda venida de Cristo. Repito, cuando digo que es transversal, significa que atraviesa toda tu vida, no solamente ciertas áreas de tu vida. La palabra de Dios no solamente atraviesa tu vida en la esfera religiosa, no, la palabra de Dios debe atravesar tu vida en la esfera más íntima, en tus relaciones, con quién te vinculás, qué tipo de trabajo vas a hacer, ¿me entendés? ¿Qué vas a estudiar? ¿Me entendés? Lo que vas a hablar, cómo vas a hablar, ¿me entendés? ¿Cómo vas a hacer deporte? ¿Cómo vas a ser el mejor estudiante? O lo que sea que hagas. O sea, todas las áreas de tu vida. Y la palabra de Dios debe guiar eso, nuestras acciones, nuestras decisiones. Saber que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no, hermano. Eso te debe impulsar a prepararte, a vivir para la eternidad. Eso incluye vivir de una manera santa, conforme a la vocación a la que fuimos llamados, como dice Pablo, de una manera piadosa, esperando con ansias. Y al final, en la conclusión del sermón, vamos a hablar de esa palabra ansia, ansiosamente, esperando con ansia, con anhelo firme, el cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, son gloriosas para quienes, para sus hijos. O sea, si vos sos un hijo del Señor, si vos sos un creyente, no hay promesa de juicio para vos. No hay promesa de destrucción para vos. Todo lo contrario. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, vos debés vivir
ansiando el cumplimiento de las promesas de Cristo. ¿Por qué? Porque en su gracia, en su amor, o sea, pecadores como nosotros nos vemos beneficiados. Porque tenemos la esperanza de gloria por estar en Cristo, por estar unido a Cristo. Entonces, estos son pensamientos, hermanos, que yo quiero traerte en esta parte del sermón para que vos te evalúes tu vida. Y este pasaje es idóneo para hacer ese tipo de evaluaciones. Pero fíjense cómo el Señor Jesucristo también los exhorta a partir del verso 32 y 37, ahora sí, en virtud de su segunda venida. Y que ellos estén contemplando ese acontecimiento es lo que da lugar a estas exhortaciones. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. O sea, está claro lo que tiene que ver con Jerusalén y el templo, pero lo que tiene que ver con mi segunda venida, dice el Señor, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, es decir, ni yo lo sé, está diciendo el Señor, sino el Padre. Fíjense que todo lo que concierne a la destrucción de Jerusalén, ellos saben, los discípulos saben, y nosotros sabemos, porque ya lo hemos estudiado, sabemos que no va a pasar de esa generación. Ellos también lo sabían, que ellos iban a presenciar, que iban a ver lamentablemente todo lo que el Señor profetizó. Ahora, en lo que concierne a su segunda venida, el día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Señor está siendo muy claro, hermanos, muy preciso en cuanto a su segunda venida. El Señor está diciendo que un acontecimiento tan crucial en la historia de redención, un acontecimiento tan glorioso como su segunda venida, está velado, es lo que está diciendo el Señor, está oculto. Es como que hay un velo, dice el Señor. ¿En quiénes? En todo el mundo, excepto para Dios el Padre. Ese acontecimiento está oculto para todos, menos para Dios. Ni siquiera los ángeles lo saben. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos antes cuando ocurra ese evento glorioso? El verso 27 de nuestro capítulo. Los ángeles tienen trabajo que hacer allí. Los ángeles tienen una tarea sumamente importante en la segunda venida de Cristo. Enviará a sus ángeles, dice, cuando Él venga, dice, juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjense, los ángeles tienen mucho trabajo que hacer. Sin embargo, lo que este texto plantea es muy interesante, porque los ángeles saben lo que tienen que hacer, pero no saben la fecha. No tienen ni idea de cuándo eso va a ocurrir. Tampoco los apóstoles lo sabían, hermanos. ¿No te parece muy interesante eso? Asombroso. Los apóstoles, ellos pusieron el fundamento sobre los cuales se edifica la iglesia de Cristo. Sin embargo, dice la Escritura que ellos tampoco lo sabían. Ellos murieron sin saber, hermano, el día de la segunda venida. Pero lo que parece más asombroso es el verso 32, dice que ni el Hijo sabe cuándo, sino el Padre, hermanos. Y es interesante porque versículo 31, Jesús dice que su palabra no pasará, sus palabras no pasarán. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué es eterno, decíamos? ¿Por qué sus palabras no pasarán? Porque Él es Dios encarnado. Al decir semejante cosa, el Señor Jesucristo está equiparando sus palabras con las palabras del Padre. De hecho, Él en reiteradas ocasiones va a decir, yo he hablado todo lo que el Padre me dijo que hable. Yo he anunciado lo que el Padre me dijo. Pero ahora en el versículo siguiente, dice que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Él, siendo Dios, que Él habla la palabra de Dios, su palabra será eterna, es inmutable? ¿Cómo podemos explicar que Él no sepa? Bueno, hermanos, Jesucristo vino a este mundo y cuando Él vino a este mundo a morir por aquellos que el Padre escogió, Él asumió una naturaleza humana, semejante a nuestra naturaleza, dice la Escritura, pero sin pecado. Igual a nosotros, pero sin pecado. Y eso, de ahí deriva esta doctrina de la fe cristiana que nos dice que Cristo era plenamente Dios y Él era plenamente hombre, completamente Dios y completamente hombre.
Jesucristo tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Jesucristo tenía hambre, sí. Jesucristo sangraba, sí. Jesucristo murió, sí. Si Él venía como Dios, Dios no puede morir, pero Jesús hecho hombre, sí. Él tuvo que morir y era necesario que Él muera por nosotros, para que nosotros podamos tener garantía, hermano. Así como era necesario que resucitara, para que nosotros podamos tener garantía del perdón de nuestros pecados. Él tenía todas las características, repito, que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Cristo era Dios y era hombre. ¿Y por qué enfatizo eso? Cristo no era el Dios hombre, como se dice en algunos contextos, no. Él era Dios y era hombre. Plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Y eso cómo lo explicamos? Es un misterio. Es un misterio, es complejo explicarlo. Sin embargo, hermanos, en su condición de humillación. ¿Por qué? Porque su primera venida tuvo que ver con humillación. Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose semejante a nosotros, dice la Escritura. En esa condición, Cristo está afirmando en nuestro pasaje que Él no conoce el tiempo de su regreso, de su segunda venida. ¿En qué condición? En la condición de su humillación, en la condición de su plenitud de hombre, en su condición humana. Jesús conocía únicamente lo que el Padre quiso que Él conociera. En su condición humana, Jesús, el Hijo de Dios, sabía que Él tendría que poner su vida en expiación por el pecado, dice la Escritura. Fíjense, hermanos, hasta ese nivel, hasta ese punto de dependencia, de obediencia y de humillación llegó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al encarnarse por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. En esa condición humana Él no conocía el día ni el momento ni la hora. Y un planteo interesante para aplicar esta enseñanza es: ¿qué debemos hacer nosotros ante la realidad de que no sabemos ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo? Porque dijimos, no lo saben los ángeles, no lo saben los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo en su condición humana no lo sabía, no lo sabemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que plantea el texto. Podríamos plantearle eso al texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, el verso 33, la respuesta, hermano. Lo que Él está pidiendo a estos hombres es lo que debiéramos hacer nosotros. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La palabra mirad, hermanos, es un llamado a la vigilancia espiritual. El Señor lo está llamando a estos hombres a estar vigilantes, a estar mirando, pero no es mirar como el acto simple de estar observando algo. No, el Señor está hablando a estos hombres de que estén vigilantes en términos espirituales. Ellos debían estar atentos a las señales, ellos debían estar atentos, mantenerse espiritualmente preparados. ¿Para qué? Para el próximo gran evento, hermanos, del calendario de la historia de redención. ¿Y cuál era el próximo gran evento? La segunda venida de Cristo. Ellos debían estar vigilando. Esa palabra que se traduce como velar, mirad, velar. Esa palabra es lo opuesto a estar dormidos. Esa sería la idea. Cuando alguien está velando, no significa que está dormitando o está entredormido, como decimos a veces nosotros, o está roncando en el peor de los casos. No, está velando. Cuando nosotros estamos dormidos, nosotros, ¿qué pasa cuando estamos dormidos? Nosotros perdemos contacto con la realidad. Hay personas que duermen y podés tener una banda de rock ahí al lado y no, ellos duermen como un bebé. Bueno, hay otros que no, que cualquier ruidito los molesta, pero la realidad es que el hecho de estar dormidos, hermanos, nos lleva a nosotros a no ser conscientes de la realidad que nos está rodeando. Eso es lo que pasa todas las noches cuando dormís. Velad en este contexto implica estar consciente, hermanos, de la realidad espiritual que nos rodea y no dejar que el día del Señor nos tome por sorpresa. Esa es la intención, esa es
la idea detrás. No dejar que el día del Señor te tome por sorpresa. Los creyentes que están dormidos espiritualmente hablando, hermanos, están rodeados, están a merced del peligro. Están rodeados de peligros que amenazan su vida espiritual, peligros que amenazan su servicio en el reino de Dios, en la obra de Dios, en la iglesia de Cristo. Los que están dormidos, hermanos, están ajenos a la realidad de la vida cristiana. Y repito, si vos sos un creyente que está dormido en el plano espiritual, estás ajeno a la realidad de la vida cristiana. Y lo hemos dicho muchas veces, hermano, la realidad de la vida cristiana no es un camino lleno de pétalos de rosa. O sea, la realidad de la vida cristiana no es que la vida es color de rosa. Vení a Cristo y todo te va a ir bien, vas a ser exitoso, vas a disfrutar de los placeres de este mundo. No, la realidad de la vida cristiana es otra. Por eso la exhortación de Jesús: estén vigilantes, estén despiertos, estén preparados en virtud de lo que viene en el plan, en el calendario de la historia de redención. O sea, el regreso de Cristo, hermano, no es algo que nosotros debemos tomarlo como algo insignificante, no. Decíamos antes que la palabra de Dios debe atravesar toda nuestra vida. ¿Y qué está contenido en la palabra de Dios? El anuncio del evento más grande en lo que resta de ese cronograma, de ese calendario del plan de redención. ¿Y cuál es el anuncio? Las señales que van a venir, las cosas. No, es el evento más importante en lo que resta del plan, el regreso de Cristo. Y eso debe atravesar tu vida, eso debe atravesarnos a nosotros. Yo no sé si vos antes de esta serie, podríamos decirlo, de estos 4 sermones, vos pensabas en el inminente regreso de Cristo. Si no lo pensabas, bueno, yo quiero decirte hoy que eso de que la palabra de Dios debe atravesar toda nuestra vida, la implicación directa frente al pasaje que nosotros estamos teniendo es que ese acontecimiento glorioso tiene que atravesar tu vida, hermanos. Por eso vos no tenés que estar dormido en esa área, en ese sentido. Vos tenés que estar vigilante, tenés que estar despierto, tenés que estar preparado. Mirad está ligado a velad y orad. Fíjense que esas 3 palabras son imperativos. ¿Y qué es un imperativo? Es una orden que yo encuentro en la palabra de Dios. No es una sugerencia, no es una opinión, no. El Señor está hablando con autoridad. Anteriormente dijo: de cierto os digo, y decíamos, en la mente de estos hombres quedó claro. Y ahora le está diciendo: mirad, velad y orad. Esos 3 imperativos forman una exhortación completa. Y esas 2 palabras son clave. Una exhortación completa, hermano. ¿Para qué? Para una vida de constante preparación espiritual. Entonces, si vos sos un creyente, el domingo pasado vimos que vos fuiste salvado no para disfrutar la vida, ¿no es cierto? Está buenísimo que disfrutes la vida y los placeres legítimos que puede haber en este mundo, pero vos fuiste salvado para esperar el regreso de nuestro Señor. Entonces, estos imperativos que están en nuestro texto es una exhortación, repito, completa para una vida de constante preparación espiritual. ¿Cómo se prepara un creyente de manera constante, de manera perseverante? Tiene que estar vigilante espiritualmente, no tiene que estar dormido, tiene que estar velando y tiene que estar orando. Velad es una vigilancia activa y continua. El verbo original nos habla de eso. Orad, el Señor está enfatizando la importancia de la comunión con Dios y la dependencia de Él en oración. Entonces, si te convencí de esto, a la luz de lo que dice el texto, ¿sabes qué tenés que tener en cuenta y qué es importante que entiendas? Que todo esto, mirad, velad y orad, implica esfuerzo consciente. Implica esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. No es algo que surge naturalmente, no es algo que sale naturalmente. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de nosotros, hasta llegar a este pasaje de la Escritura, no nos encontrábamos mirando, velando y orando. Por eso, repito, es algo que yo tengo que esforzarme de manera consciente, de manera intencional. Por esa razón está incluida la oración en esos imperativos.
Porque es imposible, hermanos, mantenerse despierto, velando. Es imposible evitar las distracciones de este mundo que va a perecer, si no es en dependencia del Espíritu de Dios, en oración, orando al Padre, en el nombre del Hijo. Nosotros debemos orar, nosotros debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Yo te pregunto, ¿cuándo oraste? ¿Cuándo tus oraciones estuvieron marcadas por este evento glorioso? Pues si vos sos un creyente, este evento debe ocupar lugar en tus oraciones, porque vos estás velando, estás vigilante, estás preparándote, como decíamos. Esto nos exhorta para tener una cosmovisión de lo que es estar preparado espiritualmente de manera completa. Bueno, ¿cuándo oraste? ¿Tus oraciones están marcadas por el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tu vida está marcada por eso? Su segunda venida es el evento que debe marcar nuestra agenda, hermanos. Su segunda venida es el evento que debe marcar nuestras actividades, nuestros planes, nuestros proyectos, tanto como iglesia como en el plano personal. Yo no estoy diciendo que tus actividades, tus planes, tus proyectos, tu vida tiene que quedar en pausa en virtud de que Cristo viene y que vos te quedás esperando, me convenció el pastor de que Cristo viene, entonces, no, yo no estoy diciendo que tu vida tiene que quedar ahí en stand-by, que tenés que transformarte ahora en una planta que espera el regreso de su Señor. No, yo lo que estoy diciendo, repito, es que el inminente regreso del Señor debe marcar, debe atravesar todo, tu agenda. Si vos tenés una agenda electrónica, si tenés agenda en papel, capaz sea difícil, pero si tenés una agenda electrónica, poné Cristo viene y repetí ese evento todos los días del año, para que cuando vos abras, Cristo viene. Cristo viene, hermano, eso debemos predicar a los creyentes, debemos predicarnos nosotros mismos. Cristo viene, por lo cual ese día, ese plan, esa agenda, ese proyecto va a estar marcado por esa verdad. Primera de Tesalonicenses 1:9, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. ¿A quién estamos esperando? Dice Pablo a los tesalonicenses. Estamos esperando a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Aquel que resucitó de los muertos. Él es Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y de ahí surge esa idea que decíamos de que nos hemos convertido a Cristo para esperar su regreso. Entonces, eso es que toda mi vida se vea atravesada por esta verdad. No es poner mi vida en pausa, no, sino que cada cosa de mi vida se vea afectada. ¿Por qué, hermano? Cristo viene, no sabemos cuándo, pero eso es una realidad, es una promesa que está contenida en la palabra eterna e inmutable de Dios. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Mirad, velad y orad. Versículo 34 de nuestro texto dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la palabra velar está una y otra vez llena, saturando este pasaje. ¿Qué le mandó a hacer a estos hombres, estos siervos, a que velasen? Verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si va a venir al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Es como que están los discípulos y hay alguna gente escuchando probablemente, y el Señor no está involucrando solo a esos hombres, sino que si entre ellos hay seguidores suyos, verdaderos seguidores, a todos les digo, estén velando. Yo no sé si se dieron cuenta, una vez más, una y otra vez, en una porción de texto tan pequeña, la misma advertencia. No sabemos cuándo viene Jesús, pero sabemos que su regreso será repentino, para que cuando venga de repente, o sea, en cualquier momento puede suceder. Entonces, ¿te das cuenta por qué la escatología centrada en el Evangelio, lo que decíamos en la introducción, la escatología centrada en el Evangelio tiene para nosotros implicaciones en el futuro? No miro el futuro. O sea, la escatología centrada en el Evangelio tiene implicaciones para nosotros en el presente, hermanos, no tanto en el futuro. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa.
Para que cuando venga de repente, eso es escatología central en el Evangelio, para que cuando venga de repente no se halle durmiendo. Por lo cual les digo, velad. Es aquí y ahora, hermanos, cuando nosotros debemos mantenernos espiritualmente despiertos. ¿Para qué cosa? Para hacer lo que el Señor Jesucristo nos encargó que hiciéramos de acuerdo a todo lo que Él nos dio, de acuerdo a los recursos que Él nos dio, de acuerdo a los dones que Él nos dio, de acuerdo a las oportunidades que Él nos dio. Repito, es aquí, no es mañana, no es en el futuro, no es cuando Él regrese, no, es aquí, es ahora, que nosotros debemos estar vigilantes, despiertos espiritualmente, para vivir conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Repito, hermano, para vivir conforme a todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Si vos sos miembro de esta iglesia local, es porque fuiste salvado por Cristo para hacer algo en su obra y en su reino, aquí y ahora. O sea, si vos sos miembro, repito, de esta iglesia, de esta pequeña iglesia local, es porque el Señor te salvó, vos fuiste salvado para hacer algo en su obra y en su reino. Cristo nos salvó y no nos dejó inerte hasta su regreso, hermanos. Entonces, si vos sos uno de los salvados por Cristo, no te transformaste ahora en una planta. No nos dejó inerte, hermanos, sino que nos dio todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos. Pero ¿sabes qué? Nadie puede hacer uso de esos recursos que el Señor te ha provisto a vos. Yo no puedo hacer uso de esos recursos. Por eso hablábamos antes de la intencionalidad. Por eso hablábamos antes de ese compromiso, de esforzarme. Sos vos el que debe mantenerse despierto. Sos vos el que tiene que entender y que esto no solamente quede en una creencia, sino que quede en una vivencia práctica. ¿Qué cosa? Que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia debe atravesar tu vida, que el inminente regreso de Cristo debe atravesar cada una de tus vidas. Sos vos el que tiene que entender de que necesitas la Biblia para alimentarte espiritualmente. Es la palabra de Dios lo que te va a dar noción de la realidad que te rodea. Decíamos, velá, de lo contrario a dormir, porque cuando uno duerme no es consciente de la realidad que nos rodea, pero es la palabra de Dios lo que nos va a dar conciencia de que no estamos en un camino que es color de rosa. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios. Otra traducción dice, estén atentos, estén alerta y velad, otra vez velad. Todo el Nuevo Testamento está lleno de velad, hermano, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, ¿qué tengo que hacer? A él tengo que resistir firme en la fe. Estén alerta, dice la Nueva Traducción Viviente, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Hermano, estamos en una batalla y el enemigo que nosotros tenemos enfrente es tremendo, es terrible, es lo que dice la Escritura, anda como un león rugiente. Y esa metáfora tiene que alarmarte, tiene que preocuparte a vos. Y el Señor nos manda a ser sobrios, tenemos que estar alertas. No estamos, hermano, en el parque de diversiones llamado la vida cristiana. O sea, si esa es tu cosmovisión de la vida cristiana, eso es un error. Estamos en un campo de batalla y el creyente que no entienda eso, dice la Escritura, va a ser devorado. Eso es la vida cristiana, hermanos. En la Escritura se nos manda a orar, porque es a través de la oración que nosotros obtenemos esa ayuda que tanto necesitamos. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo. Mirá tu vida, evalúa tu vida. Fíjate cuando no oraste, cuando hubo un día, un momento que no oraste, seguramente fuiste presa del enemigo. Es a través de la palabra de Dios y de la oración que nosotros podemos mantenernos firmes contra Él, hermanos, y ser fuertes en nuestra fe. Conclusión, hermanos. Quiero concluir el sermón con lo que dice un autor. Dice, ¿querés mantenerte despierto? Tenés que mantenerte cerca de la palabra de Dios y cerca de la oración, porque no hay otra manera. En el plano espiritual, me gustan las palabras de este autor, dice, ¿querés mantenerte despierto, alerta? Mantenete cerca de la Escritura, mantenete cerca de la oración. Pero yo a eso, yo le agregaría, hermanos, que tenés que mantenerte cerca de la iglesia. Tenés que mantenerte cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es idea mía esto.
Es lo que dice Pedro. Yo leí de forma incompleta 1 de Pedro 5:9. Él cuando advierte que vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice, recuerden que estoy leyendo en una traducción viviente, recuerden que su familia de creyente en todo el mundo también está pasando por el sufrimiento, por el mismo sufrimiento. Entonces, haciendo alusión a las palabras de este autor, mantenete cerca de la palabra, mantenete cerca de la oración, podemos agregarle, y es totalmente bíblico, mantenete cerca de la iglesia. No podemos vivir nuestras vidas cristianas, hermanos, independientemente de los demás. Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento, hermanos. Y eso, aunque a algunos les cuesta entender, nos cuesta entender, no, la vida cristiana fue diseñada para que sea vivida en comunidad. Sí, pero ahí me lastiman en la iglesia. Bueno, eso forma parte del plan de Dios, para que vos puedas aprender a perdonar. Eso forma parte, lamentablemente, del plan de Dios, que a veces te decepcionen tus propios hermanos en la fe. Los esposos decepcionan a las esposas. Las esposas decepcionan a los esposos. Los hijos decepcionan a los padres. Eso pasa en una familia, o vos vivís en una familia perfecta. Bueno, ¿cuánto más en la familia de Dios? Forma parte, repito, del plan de Dios que nuestras vidas cristianas sean vividas en dependencia de los demás. Yo necesito a mis hermanos. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes. Fíjense las palabras del autor de Hebreos, manténgase firme sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Vos tenés que recordar esto, no dejar de congregarse. Ese mandato está dado en el marco del inminente regreso de Cristo. Entonces necesitas la palabra de Dios, necesitas la oración y necesitas la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no debo dejar de congregarme como lo hacen algunos, dice el autor, sino que yo debo exhortar a otro y debo ser exhortado también, más que nada, más que nunca, cuando somos conscientes y cuando nuestra agenda, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida se ve atravesada por ese acontecimiento glorioso que va a culminar allí en la historia del plan de redención, el regreso de Cristo. No dejen de congregarse, como lo hacen algunos, dice la Nueva Traducción Viviente, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sobre todo ahora. Entonces, cada día de nuestra vida, hermanos, nos estamos acercando más y más al encuentro de nuestro Señor. Hablábamos el sábado en el cumpleaños, decíamos, acuérdate de tu Creador, le decíamos a los jóvenes. Los jóvenes pensamos que somos eternos. Cuando uno es joven piensa que va a vivir para siempre. No, acuérdate de tu Creador. O sea, cada día que vos estás viviendo en la espera de encontrarte y de verte cara a cara con tu Creador, es un día menos. O sea, se va cortando el tiempo. Entonces, repito el principio, cada día de nuestra vida estamos acercándonos más y más al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea porque nos toque partir, hermano, o porque nos toque presenciar ese evento glorioso de su segunda venida. Cualquiera sea el caso, dice la Escritura, no dejes de congregarte porque ese día se acerca. No dejes de velar, no dejes de orar, no dejes la palabra de Dios. Necesitamos el cuerpo de Cristo, hermanos, para mantenernos alerta, para mantenernos despiertos. Imagínate que esto sea una reunión de ángeles, que todos tocamos el arpa acá en la iglesia. Nadie te ofende, nadie te molesta. Sería muy aburrida la vida cristiana. Nosotros necesitamos una vida vertiginosa para estar alerta y la iglesia nos mantiene alerta, nos mantiene despiertos. Necesitamos exponernos a la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Sigo con el autor de Hebreos, capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso, de todo el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Tarde o temprano, hermanos, nosotros veremos a nuestro Señor y tal vez sea más temprano que tarde. Y este capítulo que nosotros hemos estudiado durante 4 domingos nos llama seriamente a permanecer despiertos, a mantenernos alertas en continua oración, en continua comunión
con Dios a través de su palabra, con la iglesia. La palabra de Dios debe convencernos, hermanos, que el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es algo que debe atravesarnos por completo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos machacar nuestra mente con eso? Porque es muy fácil que cualquier cosa de este mundo pueda distraernos, hermanos. Pero Cristo viene por los suyos. Cristo viene por los suyos, hermano. Hebreo 9:29 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, hermanos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se acuerdan que yo les hablé antes? Le dije al final del sermón, yo le iba a hablar de la palabra ansioso, ansiosamente. Bueno, esa es la palabra que hay detrás de los que le esperan. No está traducida literalmente, pero si tuviéramos que traducirla literalmente sería para salvar a los que ansiosamente le esperan, para salvar a los que están deseando intensamente su regreso, podríamos decir. La Nueva Traducción Viviente dice, para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ese tipo de espera, hermanos, esa condición en la cual se debe encontrar un creyente, es todo lo opuesto a estar dormido. Es todo lo opuesto al olvido. El estar con ansia esperando a alguien es lo opuesto a olvidarte de alguien. Ese tipo de espera es lo opuesto a la apatía, es lo opuesto al descuido, es lo opuesto a la distracción. Las hermanas que tal vez cuando sus novios, sus esposos, futuros esposos, iban a verla, ustedes estaban apáticas, se olvidaban. No, o sea, nos preparábamos, estábamos atentos a eso. Y puede sonar chistoso, pero eso forma parte de la vida cristiana. Entonces estamos a la espera de nuestro esposo. Entonces el descuido, la distracción, la apatía, el olvido no es esperar ansiosamente a alguien. Y la pregunta es, ¿vos estás esperando con anhelo, con ansias a tu Señor? ¿Anhelás en tu corazón ese momento, ese día en que te encuentres con Él, en el que veamos su rostro? O tal vez ya tu vida se vio invadida por la apatía, por el olvido, el descuido, la distracción por las cosas de este mundo. Romanos 13:11, hermanos. Esto es terrible lo que Pablo dice ahí, hermanos. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es hora de despertar, está diciendo Pablo. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Yo no puedo no sentir de parte del Señor. Es hora de despertar, iglesia. Es lo que está diciendo Cristo. Nuestra salvación, dice Pablo, está más cerca que cuando recién creímos. Cada día de nuestra vida nos estamos acercando más al cumplimiento, al clímax de nuestra salvación, hermano. La noche ya casi llega a su fin, dice la Nueva Traducción Viviente. El día de la salvación amanecerá pronto. Pablo está diciendo, en otras palabras, toma en serio tu vida cristiana. En lo que te reste de vida, vestite del Señor Jesucristo. Si hasta el día de hoy vos no tomaste en serio la vida cristiana, la noche ya casi llega a su fin, hermanos. Y le habla a los creyentes, yo le estoy hablando a los creyentes, la noche casi llega a su fin, hermano. El día de la salvación probablemente amanezca muy pronto. Repito, a veces decimos, tarde o temprano va a llegar el Señor. ¿Y qué tal si llega más temprano que tarde? Nosotros nos inclinamos a pensar que tarde, pero la salvación amanecerá pronto, hermano. Toma en serio tu vida cristiana, en lo que te reste de vida. Vestite del Señor Jesucristo. Y si estás sin Cristo, yo quiero exhortarte a que te ampares en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios, que trae perdón al pecador. Amparate en la obra sacrificial de Cristo, en la justicia de Cristo. Para aquellos que han vivido de espaldas a Dios, hermanos, aquellos que han vivido en incredulidad, el día de la venida del Señor será el día de la ira del Cordero.
La gente que ha vivido de espaldas a Dios y que se ha olvidado de Cristo, que ha tenido apatía por Cristo, que ha rechazado a Cristo, no tendrá ese día un Salvador glorioso. No, tendrá un juez, dice la Escritura. Entonces este es un llamado de exhortación a aquellos que tal vez tienen el testimonio en sus mentes, en sus corazones, de que no son de Cristo. Yo quiero decirte, todas las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir. ¿Por qué? Porque se cumplieron las primeras. Y así como se cumplieron todas las que tenían que ver con su primera venida, se van a cumplir todas las que tienen que ver con su segunda venida. Pero este es el glorioso mensaje del Evangelio. La gracia de Dios está disponible para todo aquel que corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios promete en su Evangelio borrar todos y cada uno de sus pecados. ¿Y sabes qué? Si te toca presenciar la muerte o el regreso inminente de nuestro Señor Jesús, la mejor forma de estar preparado es estar a cuentas con Dios. Es estar a cuentas con Dios. Me enteraba hoy, anoche, un chico de 30 años, 32 años o menos, no sé, murió, un infarto. Y vos decís, no tenemos la vida comprada. Entonces puede ocurrir una o la otra, o me encuentro, me llega mi hora, o llega el Señor Jesucristo. Está a cuentas con Dios. Y quiero animar a todos, hermanos, a todos los presentes acá en este lugar, los que están conectados. Hay un texto que debe, hermanos, llenarnos de gratitud, de amor por nuestro Señor. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no humildemente, no para ser golpeados, lacerados, rechazados, no, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él va a descender del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice la palabra de Dios. Luego nosotros, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Alentados unos a otros con estas palabras. Cristo viene, hermanos. Y va a llegar un día donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá miseria. Los vestigios del pecado serán borrados. Toda la corrupción que hoy caracteriza nuestras vidas. Y estaremos siempre con el Señor, hermanos. Alentémonos con esas palabras, amén.